El amor propio es quizás el término más usado y menos entendido de la psicología moderna. Todo el mundo habla de él. Todo el mundo sabe que es importante. Todo el mundo diría, si le preguntas, que tiene cierta cantidad de amor propio. Y sin embargo, hay algo que no cuadra. Porque las personas que dicen tener amor propio siguen disculpándose por tomar espacio. Siguen aceptando cosas que no merecen. Siguen necesitando la aprobación de los demás para sentirse bien consigo mismas. Siguen hablándose a sí mismas con una dureza que nunca usarían con alguien a quien quieren. El problema no es que la gente mienta cuando dice que tiene amor propio. El problema es que muchas veces confunden el amor propio con otra cosa. Lo confunden con la autoestima performativa, esa versión que se muestra hacia afuera para que otros la confirmen. Lo confunden con el ego, que en realidad no es amor propio, sino miedo disfrazado de seguridad. Lo confunden con la indiferencia, con el no necesitar a nadie, con la coraza que no deja entrar el daño, pero que tampoco deja entrar el amor. El amor propio real, el que Buda describió con el concepto de metta, que en pali significa amor benevolente o bondad amorosa, no se parece a ninguna de esas cosas. No es ruidoso ni performativo. No se demuestra. No necesita testigos. No depende de cuánto has conseguido, ni de cuántos te admiran. Es algo mucho más silencioso y mucho más sólido. La disposición a tratarte a ti mismo con la misma bondad, la misma compasión y el mismo respeto que darías a alguien a quien quieres de verdad. Y se reconoce por señales, no por frases que te dices, por formas de actuar, de relacionarte, de responderte a ti mismo en los momentos difíciles. Señales que revelan, sin que nadie las haya declarado, que hay algo estable dentro de ti, que hay un centro, que hay alguien ahí que se cuida. Lo que voy a compartir contigo hoy son 7 señales budistas de que tienes amor propio de verdad. Mientras las escuchas, observa cuáles reconoces en ti y cuáles todavía estás construyendo. No como ejercicio de autocrítica, como mapa, como una forma honesta de ver dónde estás y hacia dónde puedes ir. Si este vídeo te ayuda a verte con más claridad, compártelo y suscríbete para seguir recibiendo enseñanzas que van a la raíz. Ahora empecemos. Antes de las 7 señales, necesitas entender cómo el budismo define el amor propio, porque la definición budista es radicalmente diferente a la versión que circula en la cultura popular, y si no la entiendes, las señales que vienen a continuación pueden malinterpretarse. En el budismo, la práctica de metta es una de las 4 formas fundamentales de amor que los maestros identificaron como esenciales para el bienestar humano. Las otras 3 son karuna, compasión, mudita, alegría compartida, y upekkha, ecuanimidad. Juntas forman lo que se llama los brahmaviharas, que puede traducirse como las moradas divinas o los estados elevados del corazón. Lo importante de metta para entender el amor propio es esto: la práctica siempre empieza por uno mismo, no por los demás, por ti. Los maestros budistas observaron que es imposible amar genuinamente a los demás desde un lugar donde no te amas a ti. No imposible en el sentido de que no puedas hacer cosas por los demás. Imposible en el sentido de que lo que das desde el vacío no es amor. Es necesidad disfrazada de amor, dependencia disfrazada de generosidad, miedo al rechazo disfrazado de entrega. El metta hacia uno mismo no es narcisismo. El narcisismo, en realidad, es lo opuesto del amor propio. Es la necesidad compulsiva de ser admirado que viene de un interior profundamente inseguro. El metta es la presencia tranquila de quien sabe que merece ser bien tratado,
empezando por sí mismo, sin necesitar que nadie lo confirme ni lo valide. Y hay algo más que Buda enseñó sobre el metta, que resulta crucial para entender las 7 señales. Que el amor propio no es un estado que se tiene o no se tiene. Es una práctica, un entrenamiento, una elección que se hace repetidamente en situaciones pequeñas y cotidianas, de tratarse a uno mismo con cuidado en lugar de con negligencia o crueldad. Y cada vez que esa elección se hace, el metta crece, no de golpe, en capas. Con ese marco vamos con las 7 señales. Esta es la señal más reveladora y la que menos personas esperan que aparezca en esta lista. La soledad es un espejo. Lo que ves en él cuando no hay nadie más depende de lo que hay dentro de ti. Cuando estás cómodo contigo mismo, la soledad no produce ansiedad. Puede producir quietud, reflexión, incluso placer. Hay algo que se asienta cuando no hay nada externo que procesar y puedes simplemente estar contigo. Cuando el amor propio falta, la soledad se vuelve incómoda de una forma muy específica. No porque estés aburrido, sino porque en el silencio sin estímulos aparece algo que normalmente mantienes ocupado: la voz interior. Y si esa voz interior es crítica, exigente, insatisfecha contigo mismo, el silencio la amplifica, y la mente que no se lleva bien consigo misma busca escapar de ese silencio. En el teléfono, en el ruido, en el movimiento constante, en la necesidad de compañía, no tanto para conectar, sino para no estar sola consigo misma. Buda enseñó que la capacidad de estar presente en la propia compañía, sin buscar distracción ni entretenimiento constante, es una de las formas más claras de ecuanimidad interior. Y esa ecuanimidad no viene de ser poco social, ni de no necesitar a los demás. Viene de que el espacio interior no es un lugar hostil. Es un lugar donde hay algo con lo que estar, algo que no duele habitar, algo que no necesita ser constantemente tapado con ruido. Si puedes sentarte sin el teléfono, sin música, sin un podcast, sin nada que entre desde fuera, y simplemente estar un rato contigo mismo, sin que se active una urgencia por escapar, eso es una señal. No de perfección, de que te llevas razonablemente bien con quien eres, y eso no es pequeño. Los maestros budistas hacían de la soledad consciente una práctica deliberada, no como castigo ni como ascetismo, como un momento de honestidad total. El tiempo con uno mismo es el único tiempo donde no hay nadie ante quien actuar. Y la persona que puede estar en ese tiempo sin que le resulte insoportable, tiene algo que las relaciones constantes y la distracción permanente nunca pueden dar: la certeza de que está bien consigo misma cuando no hay nadie mirando. Hay personas que se disculpan por existir, no literalmente, pero casi. Se disculpan por tener una opinión diferente, por necesitar tiempo para tomar una decisión, por no estar disponibles cuando alguien les pide algo que no pueden dar, por ocupar sitio en una conversación, por tener necesidades, por decir que no. Esa disculpa constante no es educación ni es humildad. Es la señal de que en algún lugar dentro de esa persona hay una creencia instalada que dice que su presencia es un problema que necesita justificarse, que su existencia pide disculpas. Buda enseñó con el concepto de metta que todo ser tiene derecho a existir, que la presencia de cada persona en el mundo es legítima desde el principio, no en función de cuánto produce, cuánto complace, cuánto se adapta, simplemente por ser. La persona que tiene amor propio de verdad no necesita justificar constantemente su espacio.
Puede tener una opinión diferente, sin necesitar que todos la validen antes de sostenerla. Puede decir que no sin elaborar una defensa de 40 razones por las que ese no es razonable. Puede tomarse tiempo antes de responder, sin sentir que ese tiempo le debe una disculpa a quien espera. Observa cómo te disculpas. ¿Cuántas veces al día dices lo siento por cosas que no requieren disculpa? ¿Cuántas veces empiezas una frase con no sé si esto tiene sentido, pero antes de decir algo completamente válido? ¿Cuántas veces suavizas lo que piensas hasta dejarlo irreconocible para que no incomode a nadie? Cada una de esas pequeñas disculpas implícitas es una forma de decirte a ti mismo que tu presencia necesita justificarse. Y la persona que tiene meta real no necesita justificar su existencia. La habita. Esta señal es una de las más precisas para distinguir el amor propio real del falso, y tiene que ver con cómo responde el interior ante el maltrato. La persona que no tiene amor propio ante una situación donde alguien la trata injustamente, su primera respuesta interna casi siempre va hacia adentro. ¿Qué hice mal? ¿Cómo lo provoqué? ¿Podría haberlo manejado diferente para que no pasara? Hay una asunción automática de que si alguien la trató mal, la causa está en ella. Que el maltrato dice algo sobre su valor. La persona que tiene amor propio ante el mismo maltrato responde diferente. Puede doler, puede decepcionar, puede generar tristeza genuina ante la pérdida de algo que esperaba de una relación. Pero el primer movimiento no es hacia adentro para buscar la culpa propia. Es hacia afuera, para ver lo que ocurrió con claridad. Esa persona actuó de una forma que no era justa. Eso dice algo sobre ella, no sobre mí. Buda enseñó que el amor propio implica conocer tu propio valor con suficiente solidez como para que el comportamiento de otro no sea automáticamente una confirmación de que ese valor es menor de lo que creías. El dolor es real. La tristeza es real. Pero hay una diferencia enorme entre me duele cómo me trató y yo merezco ser tratado así porque algo en mí lo provoca. La próxima vez que alguien te trate mal, observa cuál es tu primer movimiento interno. Si es buscar qué hiciste tú para merecer eso, esa es información valiosa sobre dónde está el trabajo de meta que todavía queda por hacer. Si puedes ver lo que ocurrió con tristeza, sin convertirlo automáticamente en evidencia de tu insuficiencia, eso es una señal. Y vale la pena añadir esto. Sentir tristeza ante el maltrato no es debilidad, es la respuesta apropiada. Es el corazón que reconoce que algo que no debería haber ocurrido, ocurrió. La tristeza dice, aquí había algo que valía y fue dañado. La culpa dice yo era el problema. Y esa diferencia entre una respuesta y la otra refleja exactamente el estado del amor propio en ese momento. El no es una de las palabras más reveladoras del amor propio. No por su contenido, por cómo se dice y qué pasa después. La persona que no tiene amor propio sólido raramente puede decir que no con simplicidad. Lo rodea, lo retrasa, lo convierte en un sí con condiciones que en realidad es un no. O cuando lo dice, añade inmediatamente una explicación, una disculpa, una cadena de razones por las que ese no está justificado, como si el no en sí mismo no fuera suficiente y necesitara el apoyo de una argumentación para ser legítimo. Eso ocurre porque en el fondo hay un miedo, el miedo a que si no justifica el no, la otra persona se enfade, se decepcione, la rechace, deje de quererla, piense que es egoísta. Y ese miedo no viene de una evaluación racional de la situación,
viene de la necesidad de que los demás aprueben sus decisiones para que esas decisiones se sientan válidas. Buda enseñó que el amor propio incluye la capacidad de honrar lo que genuinamente necesitas, sin necesitar convencer a los demás de que tu necesidad es legítima. Un no dicho con calma, sin elaborar una defensa, sin necesitar que la otra persona lo entienda para que tú puedas sostenerte en él. Es una de las expresiones más claras de meta que existen. No se trata de ser descortés. Se trata de entender que tus decisiones sobre tu tiempo, tu energía y tus límites no necesitan pasar por el tribunal de la aprobación ajena para ser válidas. Cuando puedes decir «no me viene bien» o «no lo voy a hacer» sin añadir una lista de razones y quedarte tranquilo aunque el otro se decepcione, eso es una señal de que hay algo sólido adentro, que no necesitas que los demás te confirmen para saber que tus decisiones tienen valor. Esta señal es la más directa de todas, y también la que más personas fallan sin darse cuenta. Imagina a un amigo cercano que viene a contarte que cometió un error importante, que algo salió muy mal por una decisión que tomó, que se siente terrible. ¿Cómo le hablarías? Probablemente con comprensión, con la perspectiva de que los errores ocurren, con la invitación a aprender sin destruirse, con el reconocimiento de que una mala decisión no define a toda una persona. Ahora imagina que eres tú quien cometió ese mismo error. ¿Cómo te hablas? Para muchas personas la respuesta es completamente diferente. La voz interna que aparece ante el error propio no se parece en nada a la compasión que darían a un amigo. Es dura, exigente, a veces cruel. Repasa el error una y otra vez. Generaliza desde él hacia conclusiones sobre el carácter propio. Añade el inventario de todos los errores anteriores. Produce una sentencia que el amigo nunca recibiría. Buda identificó esa crueldad hacia uno mismo como una de las formas más dañinas y más normalizadas del sufrimiento humano. Y enseñó que el meta empieza exactamente aquí, en tratarte a ti mismo, en los momentos de mayor vulnerabilidad, con la misma bondad que extenderías hacia otro ser que sufre. No se trata de evitar la responsabilidad. Se trata de entender que la autocrítica destructiva, la que no busca aprender, sino castigar, no mejora nada. Solo añade sufrimiento sobre sufrimiento. La persona que se habla con compasión en los momentos difíciles no comete más errores que la que se destruye. Comete los mismos errores, pero aprende de ellos desde un lugar donde es posible aprender, en lugar de quedarse atrapada en la espiral de la autohumillación. Cuando la próxima vez que algo salga mal, notes cómo te hablas, ahí encontrarás la respuesta más honesta a la pregunta de si tienes amor propio. No en lo que dices cuando todo va bien, en cómo te tratas cuando algo falla. Esta señal es quizás la que más trabajo requiere desarrollar, y también la que más libertad produce cuando está presente. Hay dos formas de medir el propio valor. La primera es externa. ¿Qué piensan los demás? ¿Cuánto me aprueban? ¿Cuánto me admiran? ¿Cuántos reconocen lo que hago? Si caigo bien, si gusto, si soy querido. Ese sistema de medición tiene un problema fundamental. Depende completamente de factores fuera de tu control. El humor de los demás, sus propias inseguridades, sus sesgos, sus días malos, sus necesidades que no tienen nada que ver contigo. Y cuando tu valor depende de todo eso, fluctúa constantemente. Está arriba cuando te aprueban y abajo cuando no. La segunda forma de medir el propio valor es interna.
¿Qué tan alineado estás con tus valores? ¿Qué tan honesto eres contigo mismo? ¿Cómo te tratas cuando nadie mira? Si actúas desde quien dices que quieres ser. Ese sistema de medición está completamente dentro de tu influencia. No depende de que alguien te vea ni te reconozca. Está ahí aunque estés completamente solo. Buda enseñó que el camino hacia la paz interior pasa por desarrollar ese segundo tipo de referencia. No porque los demás no importen ni porque las relaciones no sean valiosas, sino porque un ser humano, cuyo valor depende de la validación externa, está constantemente en riesgo. Puede ser desestabilizado por una opinión, puede ser devastado por un rechazo, puede perder el hilo de quién es con un solo comentario que llegue en el momento equivocado. La señal de que tienes meta real no es que las opiniones de los demás no te afecten, es que cuando alguien te critica o no te aprueba, puedes escucharlo, evaluarlo con honestidad, tomar lo que sea útil y soltar el resto sin que eso reduzca lo que sientes que eres. Esa capacidad de escuchar sin ser devastado es una de las formas más claras de amor propio que existen. Hay una práctica budista directamente relacionada con esta señal. Cuando recibas una crítica, hazte 2 preguntas antes de responder. Primera, ¿hay algo verdadero en esto que me sirva para crecer? Segunda, ¿el tono o la intención con la que llegó me dice algo sobre quién la hace más que sobre mí? La primera pregunta te mantiene abierto al aprendizaje. La segunda te protege de absorber lo que no te pertenece. Y saber hacer las 2 al mismo tiempo requiere exactamente el tipo de amor propio que esta señal describe. La última señal cierra el círculo de todo lo que vino antes y habla de la relación que tienes con tu propia imperfección. Todos cometemos errores. Todos tomamos decisiones que luego vemos que no eran las mejores. Todos tenemos momentos donde actuamos desde el miedo, la impaciencia, la ceguera temporal. Eso no separa a las personas que tienen amor propio de las que no. Lo que las separa es lo que ocurre después del error. La persona sin amor propio sólido convierte el error en un proceso de destrucción. Se reprocha, se humilla, se castiga. Repite el error mentalmente decenas de veces buscando entender cómo pudo cometerlo. Generaliza desde ese error hacia conclusiones globales sobre quién es. Y desde esa posición de destrucción, paradójicamente, no aprende lo que el error tenía para enseñar. Porque el aprendizaje requiere claridad, y la espiral de autocrítica no produce claridad, produce ruido. La persona con amor propio real tiene una relación completamente diferente con sus errores. Los ve, no los minimiza ni los justifica. Se hace responsable de las consecuencias, pero no añade una capa de castigo sobre la responsabilidad. Pregunta, ¿qué puedo aprender aquí? ¿Qué veo ahora que no veía antes? ¿Qué haría diferente la próxima vez? Y cuando tiene las respuestas, suelta. No porque el error no haya ocurrido, porque el propósito del error ya cumplió su función. Buda enseñó que la culpa sostenida más allá del punto donde ya ha producido aprendizaje no es responsabilidad, es autocastigo. Y el autocastigo no tiene ningún valor moral ni produce ningún bien. Solo produce sufrimiento que nadie necesita. La verdadera responsabilidad mira al error con honestidad, aprende lo que puede y luego deja ir. No porque el error sea irrelevante, porque seguir cargando con él más allá de ese punto no ayuda a nadie, ni a quien fue afectado por él, ni a ti mismo. Si puedes hacer eso, si puedes mirarte en tus equivocaciones con honestidad, sin que esa honestidad se convierta en destrucción, si puedes aprender y soltar,
si puedes ser responsable sin ser cruel contigo mismo, eso es una señal, una de las más profundas, porque exige exactamente lo que Metta requiere: tratarte como tratarías a alguien a quien quieres, incluso especialmente cuando has fallado. 7 señales. No un listado de virtudes que hay que tener para ser una persona perfecta. Un mapa de cómo se ve el amor propio cuando está presente. No en los momentos fáciles, sino en los difíciles. Mientras escuchabas, probablemente reconociste algunas señales como parte de tu manera de ser. Y probablemente otras te resultaron más lejanas, más aspiracionales que actuales. Eso no es un fracaso. Es la honestidad que el Metta requiere. Ver dónde estás sin distorsionarlo, ni para arriba ni para abajo. El amor propio no es una casilla que se marca y se cierra. Es una práctica que se elige cada día, en situaciones pequeñas y cotidianas. Cada vez que te hablas con cuidado, en lugar de con crueldad. Cada vez que dices que no, sin disculparte 14 veces. Cada vez que después de un error te preguntas qué aprender en lugar de cómo castigarte. Cada vez que permites que el silencio sea suficiente compañía. Empieza por la señal que sientas más lejana, no para dominarla de golpe, para observarla, para preguntarte en qué situaciones de tu vida está ausente y qué pasaría si estuviera presente. Esa observación, sin prisa, sin juicio, es ya el inicio del Metta que se dirige hacia ti mismo. Cuéntame en los comentarios cuál de las 7 señales sientes que más describes y cuál sientes que más te queda por construir. Y si este vídeo llegó en un momento en que lo necesitabas, suscríbete. Hasta el próximo vídeo.